Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder estar juntos una vez más, aunque sea de esta manera virtual. En esta hora quiero una vez más compartir con ustedes acerca del tema La fe en Dios derrumba murallas. Ese es el tema de la fe, estamos tratando en este tiempo y yo creo que Dios nos ayudará a nosotros poder seguir viviendo a través de la fe. El Señor, cuando hace promesas, nosotros sabemos que Él las cumple, y por eso es bien importante de que hagamos énfasis en la fe. Él prometió al padre Abraham que Él bendecería a su pueblo, a su descendencia, con una herencia de una tierra, y sabemos que también que estaba hablando de algo espiritual. Pero ahora en este día quiero estar hablando de ese cumplimiento que se le dio de esa tierra prometida a nuestro padre Abraham, que lo pudo hacer a través del liderazgo de Josué. Pero quiero que en esta tarde nos enfoquemos en cómo verdaderamente es que Dios cumple esas promesas que Él hace a su pueblo. Sabemos que el pueblo de Israel experimentó en su salida de Egipto bastantes obstáculos, y entre ellos el pueblo se rebeló, y el pueblo tuvo problemas para seguir creyendo a Dios como Dios iba a realizar el proyecto que les había mostrado. Una vez más, aquí en el capítulo 6 del libro de Josué vamos a estar leyendo la palabra del Señor, donde encontramos a Dios hablándole a Josué para que ellos puedan entrar y poseer las tierras que Él les ha prometido. Y leemos la palabra del Señor, y dice en el versículo 1: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongada el cuerno del carnero, así que oiga el sonido de las bocinas, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a hacer una oración. Padre, te alabamos, te adoramos, te damos gloria, te damos honra. En esta hora preciosa, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros. En este momento que vamos a tomar, Señor, tu palabra y la vamos a traer a reflexión para cada uno de nosotros. Yo ruego que tú seas ministrando, Señor, en nuestra vida, Señor, seas llevando nuestra fe, Señor, a donde tú quieres que podamos creer a lo que tú, Señor, nos has dicho ya, como tu pueblo, como tus hijos. Ayúdanos en esta hora a tener quietud, Señor, y a tener ese tiempo para poder tomar tu palabra, Señor, de la manera que tú la mandas. En el nombre de Jesús pedimos dirección. Amén. Aquí la palabra del Señor nos enseña que el Señor vino a Josué, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Bueno, el pueblo de Israel está yendo a su conquista, y aquí el Señor le está hablando a Josué y le está hablando acerca de lo que va a suceder. Y lo primero que quiero que veamos es la promesa que Dios hace a Josué. La promesa de Dios a Josué. O sea, aquí hay una promesa de parte de Dios. Y lo que Dios está diciendo es que Jehová está hablando a Josué y le dice: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Aquí hay una promesa que Dios le está dando a Josué. Le está dejando saber de que Jericó, aunque el primer versículo nos dice de que la ciudad está bien cerrada, y literalmente la ciudad está bien cerrada,
Pero aquí Dios está dando una promesa o diciéndole a Josué lo que de antemano él ya ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Le dice que ya ha entregado en sus manos a los hombres de guerra de Jericó y a su rey. Entonces aquí podemos nosotros observar que Dios está hablando de una manera, no sé, si nos dijera a nosotros nos costaría creer, pero Josué era un hombre que había vivido experiencias con Dios. Todo el trayecto de la salida de Egipto, Dios había mostrado su gloria a este líder o a este hombre de Dios que verdaderamente había visto cómo el mar se había dividido en dos, cómo el Jordán se había secado también para el pase de ellos. Entonces él había visto la gloria de Dios y ahora él está enfrente de la conquista de Jericó. Esa ciudad estaba bien cerrada, dice la palabra. Ahora literalmente él podía pensar que estaba bien cerrada y era como en realidad estaba. Pero Dios está diciendo a Josué que él ya ha entregado al ejército y a su rey. Y nosotros sabemos que ese pueblo estaba temeroso de Dios. Habían visto lo que Dios, habían escuchado lo que Dios había hecho con sus enemigos en el pasado. Ahora Dios le está diciendo a Josué, le está dando un mensaje a Josué de que ya el ejército y su rey, él los tiene conquistados para él. Ahora es para cada uno de nosotros el poder observar este tipo de lo que Dios le está diciendo a Josué. Él le dice que ya todo el trabajo está hecho. Entonces, ¿cómo Josué va a venir y le va a explicar a este pueblo? Necesita una explicación cómo es que ya han sido vencidos y las murallas están de frente. A veces puede estar la muralla de frente, pero si Dios ha dicho algo, Dios lo va a cumplir. Y aquí Josué está tomando este mensaje del Señor y lo que él tiene que hacer, lo que él va a hacer enseguida es transmitirlo al pueblo que él está dirigiendo. Entonces ahora Josué está escuchando atentamente este mensaje de Dios y está escuchando que Dios le dice que ya la batalla está ganada, que ya el ejército está vencido, que ya el rey se ha dado también porque él se lo ha entregado. Es importante ver aquí una cosa, y es que Dios le dice a él que él es el que ha puesto ya a este ejército bajo los pies de Josué, que Dios ha sido el que ha vencido a este rey y que esta guerra ya Dios la ha peleado por ellos. Pero ahora podemos ver a Josué que ahora tiene que presentarse a un pueblo que está ahí. Y una de las cosas que he notado viendo este pasaje es que verdaderamente a veces cuesta poner de acuerdo a un grupo de personas, y más aquí que están frente a una batalla de conquista que ellos van a realizar. Ahora Josué tiene que ir con este mensaje a ellos. A veces uno personalmente puede creer un mensaje y recibirlo y retenerlo, pero traer a otros a unirnos en la fe a veces no es tan fácil, porque a veces cuesta creer. Pero yo creo que aquí el pueblo estaba en un tiempo donde su fe se había afinado, donde su fe se había alineado con el Señor al punto que estaban viendo las maravillas del Señor, donde los que se habían rebelado, donde los que no creían ya no estaban con ellos. Esos habían quedado en pleno desierto por causa de que ellos no habían podido creer al Señor. Y Josué está llevando este mensaje al pueblo. Entonces le dice: todos los hombres de guerra, hay que decirles a ellos que todos deben de enfilarse. O sea, aquí la instrucción es que Dios está pidiendo que todos los hombres, pero los hombres de guerra son los que Él está llamando para que marchen, y está pidiendo a los sacerdotes, le da unas instrucciones específicas de lo que Él está esperando de que ellos hagan. Y es allí donde verdaderamente nosotros necesitamos entender que Dios, lo que Él manda hacer, es lo que debemos de hacer. Entonces todos los hombres de guerra necesitaba que Él los enfilara para que marcharan. Pero ahora pensemos un poquito: si Dios había vencido ya el ejército, si Dios había vencido el rey, si la ciudad ya estaba preparada para ellos, ahora Dios solamente le está pidiendo de que enfile a
a sus hombres de guerra, a los hombres de batalla, y que también ponga a los sacerdotes con sus cuernos de carnero para que ellos también marchen en dirección a la conquista cuando ya ha sido conquistado. A veces se nos hace un poquito difícil comprender la forma en que Dios trata con los seres humanos. Pareciera que Dios solamente trataba en el pasado así con su pueblo, pero en este tiempo todavía Dios opera de la misma manera. Dios todavía obra de la manera sobrenatural. A veces de la manera que nosotros no podemos ver, Dios opera. Pero el trabajo de nosotros es creer. El trabajo nuestro es escuchar la voz de Dios, y Dios es el que lo hace. Así que aquí se le está pidiendo a los hombres de guerra que deben de enfilarse. Josué tiene que dejarles saber a cada guerrero, a cada hombre de batalla, que debe de enfilarse, que debe de venir a las filas para cumplir con lo que Dios está pidiendo del ejército. Dios siempre va a pedir algo de nosotros que hagamos, aunque Él es que hace las cosas que son imposibles para nosotros, pero Dios siempre nos está pidiendo a nosotros que hagamos algo para cumplir con el proyecto que Él quiere realizar. Nosotros podríamos decir en este tiempo que Dios no nos está pidiendo nada a cada uno de nosotros. En este tiempo Dios es el que hace la obra, Dios es el que opera el milagro, Dios es el que obra de manera sobrenatural. Pero hay una parte que nosotros como guerreros, como hombres de batalla, como generación de Dios tenemos que hacer para que Dios cumpla esas promesas que Él está haciendo. Entonces Dios está haciendo promesas, se está entregando promesas, pero ahora se requiere del líder que vaya y comunique este mensaje y que le deje saber al pueblo. Ahora Josué está llevando este mensaje al pueblo y está transmitiendo este mensaje. En el versículo 6 dice la palabra del Señor: llamado pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes llevarán bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad, rodead la ciudad. Y los que están armados pasaron delante del arca de Jehová. Ahora Dios ya había vencido, pero ahora se están dando instrucciones, y ahora el pueblo está haciendo de acuerdo a lo que el Señor le está llamando que debe de hacer. Y eso es lo que nosotros necesitamos prestar atención. Dios nos llama a nosotros a hacer algo, y nosotros tenemos que hacerlo. O sea, el cumplimiento de la palabra del Señor se da cuando nosotros obedecemos a su palabra. Y aquí podemos ver que José está entregando este mandato, y el pueblo está respondiendo al llamado que Josué le está haciendo, a las instrucciones que él les está dando de parte de Dios. Entonces tenían que enfilarse todos. A veces, hermano, eso es lo que más cuesta, enfilar a todos. A veces siempre solo son 1, 2, 3, 4 los que se quieren enfilar. A veces creemos que todavía Dios no está contando con nosotros. A veces esperamos que la batalla sea librada por unos cuantos. Yo quiero decirle en este tiempo, Dios nos llama a todos. Aquí, aunque Él iba a dar la victoria, Él los quería a todos. Aunque Dios nos da la victoria, Dios nos quiere a todos. Dios quiere que escuchemos su voz. Dios quiere que nosotros no nos quedemos haciéndonos desentendidos con lo que Dios está diciendo. Este es tiempo de responder al Señor. En segundo lugar, en los requerimientos para la victoria. O sea, Dios requiere algo. Como estaba diciendo, Dios requiere de un pueblo. Lo primero que deben de hacer es rodear la ciudad. Todos los hombres de guerra tienen que rodear la ciudad. Era un reto para ellos. Esto era algo que era como inexplicable. ¿Para qué nos enfilamos? ¿Para qué rodeamos la ciudad? Fíjese que eso es un poquito pues difícil, ¿verdad? Que a veces no vayan a ver los comentarios, pero cuando Dios manda algo, no hay para qué comentar. Entonces aquí dice la palabra que Dios pidió a ellos que se enfilaran y que fueran y rodearan la ciudad. Póngase a pensar usted, había un ejército que estaba viendo el movimiento de ellos, tenían su muralla cerrada, tenían todo ellos ahí para ellos poder
ver cómo su enemigo iba a infiltrar en la ciudad. Y ellos, yo me imagino, estaban viendo a este ejército dar vueltas alrededor. Quizás podían pensar que estaban haciendo el ridículo. A veces parece ridículo lo que Dios nos llama a hacer. A veces parece que ridículo y que la gente se va a burlar de nosotros por lo que estamos haciendo. ¿Qué interesa si la gente se burla cuando nosotros estamos obedeciendo al mandato del Señor? En nuestra obediencia al mandato de Dios se cumplen los requisitos de Dios y la voluntad de Dios se cumple. Entonces este pueblo se enfiló y empezó a marchar. La instrucción era, versículo 8 dice la palabra del Señor. Y así Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes llevaban las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron la bocina, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Entonces, ahora ellos, los sacerdotes, tenían que hacer su parte, pero el pueblo tenía que estar en silencio. Ellos iban caminando alrededor de la ciudad una vez por día. Una vez más, 7 días tenían que dar vuelta, pero tenían que dar una vuelta por día. O sea, ellos no podían alterar este orden de Dios. A veces eso es difícil de hacer. A veces nos cuesta nosotros no alterar los órdenes establecidos por Dios. A veces nosotros cuestionamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, a través de nuestra vida y en los propósitos que benefician a nosotros mismos. Dios no es el beneficiado, lo necesitados somos nosotros. Para que Dios pueda cumplir con esta promesa hay que obedecer al mandato. Hay requisitos de parte de Dios. El requisito era que ellos tenían que dar una vuelta por día, que tenían que ir 7 sacerdotes, 7 cuernos de carnero tenían que llevar ellos y tenían que dar vuelta. El arca del pacto tenía que ir entre ellos. Las órdenes estaban claras y establecidas para que el pueblo las cumpliera. Entonces esa era una orden de parte de Dios. Yo puedo pensar de que algunos podrían pensar de ellos, pero se quedaron callados. Ellos empezaron a dar vueltas en silencio. No sé, la palabra no lo dice, pero me imagino que era lo que pasaba por dentro de ellos. Solo dar una vuelta y regresar al campamento, regresar a Gilgal donde ellos se encontraban. O sea, era una vez por día que tenían que dar una vuelta y esperarse hasta el siguiente día para volver a dar una vuelta. No sé hasta dónde la paciencia de ellos estaba, pero a veces eso es lo que cuesta como pueblo de Dios, como iglesia del Señor en nuestro tiempo. No tenemos paciencia, nos desesperamos fácil. Siempre nosotros estamos al borde de desesperarnos, y eso es bien importante que entendamos, que los tiempos están en las manos de Dios y están bajo el poder y la sujeción de Dios. Los tiempos los maneja el Señor, no nos manejamos nosotros. Quien da las órdenes es Dios, quien dice cuándo es Dios. Dios le ordenó a este pueblo estar callado y ellos se quedaron callados. Cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está diciendo algo, hay que prestar atención solamente. No hay que hablar, hay que dejar que el Señor nos guíe hacia el propósito que Él tiene. Este pueblo se mantuvo quieto, se mantuvo callado hasta que Dios fue que les instruyó para que ellos hablaran. 7 días estuvieron caminando en silencio, 7 días solamente dando vueltas sin ver un resultado todavía, pero ellos estaban quietos y callados. Hermano, qué importante es a veces quedarnos callados cuando Dios nos está diciendo algo. No cuestionar lo que Dios está diciendo. Nadie se puso a murmurar lo que Dios les había mandado hacer. Era algo que aparentemente era como ridículo, sin sentido. Era algo como que se veía que no tenía beneficio alguno. No importa que no se le vea la lógica a lo que Dios dice. Lo que importa es que si Dios lo ha dicho, Dios sabe por qué lo dice. Él se glorificará en la obediencia a eso. Así que el pueblo decidió seguir la instrucción al pie de la letra como se le había entregado el mensaje. Ellos estaban esperando
en el tiempo de Dios. Dios había dicho que tenían que dar 6 días, 7 vueltas, y el séptimo tenía que ser 7 vueltas el mismo día. Las vueltas que dieron, Dios las había ordenado. Lo que Dios dice, aunque no parezca lo más lógico, tiene sentido. Lo que para ti y para mí no tiene sentido, para Dios lo tiene. Este pueblo se sujetó, este pueblo obedeció, este pueblo acató la instrucción de Dios, y Dios se estaba glorificando en medio de ellos. Dios estaba haciendo la obra. La obediencia es mayor que el sacrificio, así que hay que obedecer lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y tercero y último lugar, el cumplimiento de la promesa. Dios cumplió su promesa. Versículo 5 dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oiga el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Dios había dicho, y en el versículo 15 dice la palabra del Señor. Así que, versículo 14, dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron. Y versículo 15, al séptimo día se levantaron. Dice, se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Aquí ya Josué, dice la palabra, le dijo al pueblo. Ellos dieron las 7 vueltas, y ahora Josué está dando instrucción al pueblo de que ahora deberían de gritar. Cuando los cuernos sonaron, el pueblo gritó, los muros cayeron, pelearon. No peleó ninguno de ellos con armas. Llevaban armas y no las utilizaron. La obediencia es más que una arma. La obediencia a nuestra fe, a Dios, es más que cualquier ejército. Este pueblo se sujetó. Ahora el pueblo está gritando porque Dios le dijo que gritara, porque su líder le dio la instrucción de que ahora sí podían hablar. Ahora estaban dando gritos, ahora estaban sonando las trompetas, y ahora las murallas estaban cayendo. Los muros van a caer cuando tú y yo verdaderamente, al igual que este pueblo, obedezcamos al Señor, y cuando tú y yo podamos apegarnos a lo que el Señor ha dicho, creer lo que Dios ha dicho. Aquí la promesa se está cumpliendo en orden de la obediencia de ellos. Los muros cayeron, los muros se disiparon. Dice que esta ciudad, estas murallas eran enormes, tenían una dimensión muy grande, pero no tiene nada que ver con las fortalezas que hayan terrenales para el poder sobrenatural de Dios. Hay murallas que se levantan para el pueblo de Dios, hay murallas que nos tocará atravesar, pero no será de otra manera, sino sencillamente a través de la fe en nuestro Dios. Tú y yo debemos de creer para nuestras necesidades. Tú y yo debemos de creer para nuestros obstáculos, para nuestros enemigos. Hay un Dios de poder que puede pelear por nosotros. Dios pelea por su iglesia. Dios pelea por sus hijos todavía. Si tú y yo podemos poner nuestra fe en el Señor, si tú y yo podemos verdaderamente apegarnos al mandato de Dios. Aquí Josué está viendo la gloria de Dios. El pueblo de Israel está viendo las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque ellos han obedecido a su mandato. Ellos no tuvieron que levantar sus armas, solamente levantaron su obediencia, solamente se levantaron de mañana para hacer como Dios mandaba, y Dios cumplió su promesa, y Dios derribó las murallas, y ahora este pueblo tiene libre paso. Ahora este pueblo puede caminar directo a las bendiciones que Dios les había prometido. Dios ha dado promesas y Dios las quiere cumplir, pero el deber nuestro es de ser obedientes al mandato de Dios. Solamente en la obediencia a la fe a Dios podemos nosotros recibir esas bendiciones de las promesas que Él nos ha entregado. A nosotros como iglesia nos ha entregado grandes promesas, y una de ellas es que Él ha prometido estar todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Lo que quiere decir es que Dios ha prometido acompañarnos, así como el arca del pacto los acompañaba a ellos, y así como Dios está
estaba por ellos en ese tiempo, ahora Dios está con nosotros. Y su promesa es que cuando nosotros obedecemos al mandato, cuando nosotros nos apegamos a la instrucción de Dios, cuando nosotros seguimos los órdenes de Dios, verdaderamente Él va a pelear nuestras batallas. Tú y yo solamente vamos en obediencia a ver la gloria de Dios. Todavía Dios espera obediencia, todavía Dios espera sujeción, todavía Dios espera que nosotros confiemos en Él para Él poder cumplir esas bendiciones que nos ha prometido. Tus bendiciones están atadas a la obediencia, a la fe, a Dios. Mis bendiciones están atadas a la obediencia, a la fe en Dios. Todas las promesas de Dios están unidas a nuestra fe en Dios. Yo creo que en este tiempo Dios todavía sigue esperando que su iglesia seamos sumisos, que su iglesia acatemos su instrucción, que su iglesia pueda esperar en Él y que pueda saber de que Él va a pelear por ellos. Amados hermanos, este es un tiempo difícil el que nos está tocando vivir. Ahora es tiempo de apegarnos al Señor. ¿A qué Dios te ha llamado? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Ahora, ¿quién crees que peleará por ti? ¿Quién crees que te sacará adelante? Será Dios, será Dios. Es tiempo de confiar en Él, es tiempo de venir a Él. Él es el único que puede ayudarte, Él es el único que puede cumplir la promesa en tu vida. Él está por ti. Si estás pasando por necesidad, si hay un obstáculo, si hay problemas, si hay enfermedad, lo que haya, todavía Dios puede obrar poderosamente en favor tuyo. Pero Dios demanda de ti que escuches su voz, que seas obediente y que sigas las instrucciones de Él. Así verás ver esos muros caer. Solamente así podremos conquistar al enemigo, cuando nosotros nos apegamos a su mandato. En esta hora yo creo que Dios nos ha hablado. Yo creo que Dios está dispuesto para seguir obrando en nuestro favor. Yo te pido que sigas tú confiando en el poder de nuestro Señor y que sigas apegándote a Él. Dios todavía habla, Dios todavía alza su voz, y esa voz es importante que no creamos que es la voz del hombre, es la voz de Dios. En esta hora vamos a hacer una oración para cerrar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, rogando de que seas tú, Señor, alabado y glorificado en todo. Pedimos en este tiempo, Señor, en el que vivimos, Señor, de angustia, de necesidad. Pedimos por cada familia, Señor, de que seas con ellos, Señor, y que así tu palabra pueda venir, Señor, a mostrar que no hay nada imposible para ti, que tú eres soberano, que tú puedes obrar, Señor. Guárdanos bajo tu poder. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y te damos la gloria. Que Dios le bendiga, hermanos, y esperamos que Dios continúe guardando a cada uno de ustedes, protegiéndolos, y que Dios siga levantando a nuestros hermanos que están pasando por un tiempo de necesidad. Estamos orando por ellos, estamos pidiendo que Dios guarde cada familia. Que Dios me lo bendiga, y que nada más damos unos anuncios. Este domingo, estaremos una vez más a las 11 de la mañana dando nuestro servicio en línea. Pues usted puede conectarse ahí, no pierda el hilo de la predicación que estamos llevando, así que solamente pedirle que tome sus cuidados y sus precauciones. En el nombre de Jesús damos gracias al Señor. Amén, y que Dios me lo bendiga.